Buenas noches, soy Carlos Elizondo en una emisión de Primer Círculo desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Por razones obvias, hoy tenemos que hacer un programa sobre el destape. Todos ustedes están seguramente ya informados que el secretario de Hacienda renunció, fue sustituido por el director de Pemex, José Antonio González Anaya, como secretario de Hacienda ahora, quien a su vez fue sustituido por Carlos Treviño en Pemex. Pero la historia importante no son ellos dos, que harán su parte técnica ya, sino el que haya logrado el presidente un destape hasta ahora sin disidencia alguna de alguien como José Antonio Meade, que además no es priista. Y para discutir esto hemos invitado a un profesor de Columbia, antropólogo muy reconocido, Claudio Lomnitz. Vamos a hablar con él sobre esta magia, sobre este ritual, sobre el fascinante mecanismo en el siglo XXI de reproducir prácticas de mediados del siglo XX. Claudio, bienvenido. Gracias, Carlos. Encantado de estar acá. A ver, dime, así con una cierta visión histórica, ¿te sorprende el éxito del destape, el ritual tan perfecto? A mí siempre sí me sorprende, o sea, yo siempre he sido un pésimo oráculo político y tengo una edad como para recordar la época en que vivíamos en un sistema de un solo partido, antes de la democracia, y siempre hubiera imaginado que cuando hubiera entrado la democracia hubiera desaparecido el PRI, deja tú el destape. Y ahora resulta que no solo no desapareció para nada el PRI, sino que todavía tenemos destape, hasta, no sé, hasta me da casi un gusto de lo un poco increíble. Ahora, es algo que, digamos, es cultural, y a los mexicanos educados en el régimen priista nos gusta la conspiración, el un solo hombre tomando decisión, o más bien es un político como Peña, que entiende muy bien los resortes que unen al PRI, la lealtad, el intercambio, etcétera. O sea, ¿cómo entender, digamos, que te equivocaste tan rotundamente? El PRI existe y destapa. Bueno, yo siempre me equivoco en todo lo que tenga que ver con el futuro, por eso estudio el pasado. Es más fácil predecir lo que sucedió que lo que va a suceder. Eso no es problema del PRI, eso es problema mío, ¿no? Pero, limitación mía, pero no sé, me parece que tiene un lado, lo que tiene fascinante creo que es un drama que tiene mucho más que ver con el poder, es un drama de poder. Y eso me parece un drama de poder sumamente bien elaborado y muy, muy agarrador. O sea, realmente sí es muy agarrador porque pues están todos los aspirantes, uno no sabe bien cuál va a ser el que va a entrar, el que entre va a desatar toda una cadena hacia abajo de movimiento, todas esas cosas que realmente sí son emocionantes. Entonces hay un lado dramático, me parece. Pero también hay un lado profundamente contrario a lo que uno esperaría en el siglo XXI, de las redes sociales, de la democracia, de la rendición de cuentas, etcétera. Es decir, mientras por un lado hay un frente ciudadano al que se le critica porque no es democrático y no va a seleccionar, o quién sabe cómo va a seleccionar a su candidato, se le critica a Andrés Manuel que él pone el dedo sobre sí mismo. Hemos estado en un ciclo de noticias ya de varias semanas, todo en torno a quién va a elegir al presidente, como si viviéramos en el régimen de partido único, un partido pues, tan grande, tan sofisticado, con tanta representación nacional. ¿Cómo se logra esa disciplina, Claudio? ¿Qué se requiere? Mira, si yo supiera cómo se logra, sería presidente. O sea, no tengo idea cómo se logra. Me parece realmente difícil de operar toda la cosa para mi gusto. O sea, no siendo un político, no entiendo muy bien cómo se opera, cómo se guarda la disciplina y cómo se prefiere al final este sistema resulta más competitivo en algún espacio del espectro político que, digamos, los mecanismos democráticos más tradicionales. Pero lo cierto es que me parece que la democracia mexicana, la democracia tiene que competir con otras formas y fórmulas de escoger liderazgos y no siempre está ganando la competencia, ¿no? Lo que es bien interesante lo que dices. Los partidos trataron de inventar mecanismos competitivos para seleccionar sus candidatos y en general la competencia los dividía. Es decir, el PRI con Zedillo, que logró sacar al final a su candidato, que era La Bastida, tuvo que hacer un proceso de votación, no sé qué, y el resultado fue que no llegaron unidos, porque en la lucha por el poder interno se dividieron.
Y lo magistral del sistema del dedazo, bien manejado, porque no va a ser nada fácil manejarlo, es que evitas esa división. Comparémoslo con lo que pasó hace 6 años con Calderón, que quiso dejar a Cordero, que por cierto fue el sucesor de Cordero en la Secretaría de Hacienda. Entonces quiso dejar a Cordero, no pudo, perdió, quedó Josefina, no la apoyó. Es decir, la democracia en los partidos puede ser muy riesgosa y quizá por eso ya 2 partidos decidieron resolver por dedo. Ahora, el Frente tiene un reto enorme, porque como 3 dedos pueden resolver el problema de unos partidos que además se llaman convocantes a un frente ciudadano. Yo creo que sí, que me parece muy interesante. O sea, me parece que hay, no sé, esto que estoy diciendo es completamente especulativo, porque realmente no conozco si existan estudios o algo un poco más serio, más allá de mi opinión o mi especulación, pero sí me da un poco la impresión que lo que dice respecto de el resultado del enfrentamiento al interior del partido es algo que ha sido todavía un poco problemático en México. Es decir, la cultura de la discusión requiere, y del enfrentamiento requiere algún mecanismo posterior a la discusión para que haya una reconciliación y una unificación. O sea, las culturas que yo conozco más orientadas al debate, por ejemplo en la academia, pongo el ejemplo de la inglesa, que los ingleses son muy dados a discutir en la universidad y de discutir de una forma que en México por lo menos sumamente agresiva, ¿no? O la Universidad de Chicago, donde yo trabajé muchos años, tenía un estilo de discusión característicamente muy duro. Pero después existe el pub o existe la institución de ir a tomar cerveza juntos o de ir a tomar un café juntos. Se da una situación social que está diseñada para descargar un poco la tensión generada en esa discusión. Yo no sé si nosotros tenemos eso. Yo creo que para nosotros la discusión ya es muy agresiva. Yo creo que aparte es el problema, que no estamos acostumbrados a la confrontación, pero la otra parte del problema es que aun cuando trates de hacer la operación cicatriz, como se le llamó en su momento, tratar de remendar la distancia entre madrazo y la bastida, una vez que se exponen las partes, les cuesta mucho trabajo regresar. Lo que vimos con Margarita y Anaya, no lograron resolver el problema. Pero además me parece que hay 2 problemas, creo yo. Una es que es difícil, esto que llamas, que no conocí la expresión, operación cicatriz, me parece muy bonita la expresión, pero digamos, el problema de la reconciliación es un problema, pero el problema de que haya cierta reticencia en el enfrentamiento, justamente porque hay dificultad para después remendar o reparar las heridas, hace que las discusiones sean también sumamente aburridas. Entonces, tampoco es que sea muy satisfactorio el ejercicio democrático cuando es unos debates que son para morirse de aburrimiento, y es muchísimo más divertido el destape para mí, por ejemplo, que ver un debate, de los debates que hemos tenido presidenciales o al interior de un partido, donde ha habido un debate bueno en México. Es cierto, de hecho uno de los retos que tiene el INE para la elección es poder construir, y promete querer hacerlo, debates que sirvan para entender quiénes son los personajes sin matarnos del aburrimiento. Sí. Ahora, lo cierto es que hoy, donde el partido que iba en tercer lugar en febrero de este año, logra acaparar toda la atención de los medios, y un político que en términos de opinión pública era prácticamente desconocido, como José Antonio Meade, en un día, con todos los reflectores sobre él, alcanzará seguramente el reconocimiento de nombre de los otros. Ahora la pregunta es si al ciudadano le va a gustar o no. Pero esa es otra pregunta. Es otra cosa, sí. Pero estoy de acuerdo contigo, que le guste o no les guste lo van a reconocer. O sea, el ritual en ese sentido es efectivo. Es sumamente efectivo porque lo que hace es concentrar toda la atención de la gente en un momento. Hoy todos los medios, todos los que estaban preocupados por la política, estaban esperando el discurso del señor presidente a las 10. Se pospuso a las 10:30 para agregarle aún más dramatismo. Y fue, en el fondo, un anuncio burocrático. Renuncia un secretario, que es muy bueno y lo alabó y no sé qué, para irse a buscar la candidatura de un partido, que resulta que es el mío, pero ese es otro tema. Al mismo tiempo, hay un juego de espejos y de simulación, porque ahora no fue el destape tradicional, no fueron las fuerzas vivas que destaparon al candidato, fue una transmisión burocrática en Los Pinos de un secretario a otro. Sí, porque las fuerzas vivas ya, el partido no está ya estructurado de esa forma, ¿no?
o por lo menos no de una manera muy operativa, como antes les decía que te destapé la CNC o la CNP, algo así, ya no funciona. Pero creo que parte de lo que sí funciona tiene que ver con la cadena de amistades o conocidos que cada uno pueda tener, que podría quedar afectado o afectada si ganara este o ganara el otro y luego llegar a la presidencia. Entonces hay una especie de cadena de especulación que cala bastante hondo, yo creo. Y eso no lo conocemos. ¿Qué tan hondo cala? Llega hasta el... ¿Quiénes? ¿Hasta quiénes? Hasta toda la burocracia, evidentemente, pero no solo toda la burocracia. El tiempo se nos acaba, pero regresamos a un punto que dijiste hace un segundo. No sabemos qué cicatrices quedaron, qué tan bien las remendaron antes, pero lo que sí estamos viendo es ese fenómeno, que también es una frase re bonita, así como tapado es difícil de traducir, el otro es la cargada. Estamos viendo la cargada en su máxima expresión. Yo creo que la pregunta que se verá empíricamente es si este fenómeno realmente sirve para generar la intención de voto que el PRI necesita para poder vencer en la siguiente elección federal. Sí, eso sí, quién sabe, pero sí creo que genera una imagen de fuerza y de poder de la persona que ha sido ungida, porque sí hay como una especie de logro un poco oculto, ¿no?, tras bambalinas, que uno no conoce, pero que uno sospecha que hubo, y que uno sabe que no es menor. Pues Claudio, muchísimas gracias. Como siempre el tiempo gana. Que tengas una buena feria de libro. Gracias, encantado. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañó en esta emisión de Primer Círculo. Buenas noches.